en espera, entonces ya también son pasados los 5 minutos de espera. ...104 alumnos ahí escuchando las clases. Ahora nos va a tocar revisar este instrumento de alta precisión. También, aparte de llamarse micrómetro, vamos a mirar su constitución primero. Se le llama tornillo micrométrico, porque este hustillo que está aquí, el hustillo móvil, está unido a este tambor, está unido por abajo, por una rosca, unido. De manera que cuando el tambor gira hacia la derecha, se cierra en la regla principal que está en la escala fija. La regla principal está en el cilindro fijo. Ese cilindro fijo es hueco y por adentro entra esa rosca, que es el hustillo. Este cuerpo de U es la característica de este instrumento llamado micrómetro. Estos son frenos para cuando uno tiene la medida, lo ajusta, ¿no? Este de aquí y este de aquí. Entonces, la medida principal está dada aquí en la escala fija. Está dada aquí en la escala fija que está en el cilindro fijo, porque este cilindro está fijo, es hueco y donde entra un tornillo micrométrico que está unido a este tambor. En el tambor, como se ven, están las divisiones del vernier, anónimo vernier, en el tambor. Entonces, cuando él gira, uno va marcando la cantidad de divisiones que coincide con una línea de la regla principal. Todo eso vamos a estudiarlo y vamos a tratar de aprenderlo. La menor división de la escala principal es igual al paso del micrómetro. Eso lo vamos a estudiar ahorita. Y un pequeño movimiento del instrumento hace un valor de X, y eso es lo que vamos a tratar de analizar en este momento para poder llegar a la lectura del instrumento. La lectura del instrumento es exactamente igual. En la escala principal tiene una lectura A, la lectura del vernier y la sensibilidad del instrumento, la sensibilidad del instrumento. La escala principal es esta, está la lectura A, la lectura del vernier está en el tamborcito, en el tambor giratorio está la lectura del vernier. Estas líneas azules son el vernier, las líneas azules que están rectas aquí son la escala principal, en el cilindro fijo. Este instrumento, por ejemplo, cuando está leyendo, fíjense que el lucillo está desplazado. Cuando está leyendo, se lee la línea que están en la escala principal. Esto le estoy indicando aquí. Eso lo vamos a aprender ahora. No entienden ustedes, ¿no? Son más de 130 alumnos y le he dicho que tengo tiempo de poder atestar hasta 150 alumnos en 5 minutos. Y no le da la gana. Va a estar molestando después de 5 minutos. No van a ingresar. No van a ingresar. Difícil. No voy a estar perjudicándome cada momento por hacerlo ingresar. Entonces, este instrumento es el que vamos a estudiar. Al desplazarse el lucillo, se desplaza el tambor sobre la regla principal y lee. La regla principal es A. La lectura del vernier, una línea que coincide con la línea de la escala principal es la que se lee en el vernier, es B. Y la cantidad de divisiones que tiene el vernier, la menor división de la escala principal con la cantidad de divisiones que tiene el vernier, es la sensibilidad del instrumento. Esto es lo que vamos a analizar ahora. A eso vamos a dedicarnos. Minutito.
Entonces, eso vamos a dedicarnos. Este es el micrómetro que vamos a estudiar. Como les decía, eso es lo que voy a tratar de explicar en este momento. En este tambor giratorio, a través de una rosca que está unida por este cilindro, por adentro va una rosca, eh, está unida a este usillo se le llama. Cuando él gira para la derecha, se cierra, este se cierra aquí. Y cuando gira para la izquierda el tambor, se va abriendo la escala principal, se va abriendo y esto va abriendo, ¿no? Eso va abriendo. Esto es lo que vamos a tratar de estudiar. Le voy a mandar o le voy a mostrar, porque no he podido grabarlo para enviarlo, cómo funciona este instrumento en movimiento. Entonces, este usillo, cierren ese micrófono. Y ya está eliminado el que estaba molestando. Entonces, este instrumento es el que vamos a tratar de describir. Es difícil hacer una gráfica para poder describirlo porque he tratado de hacer un esquema para mostrar la parte interna de este cilindro, el tornillo unido a esta varilla fija aquí, ¿no? Vamos a describirla. Esa varillita fija se llama usillo, ¿no? Usillo. Vamos a poner el nombre de usillo ahí, porque cada vez me... Caramba, está mal el papel ahí de... No voy a escribir bien. Se ha levantado el papel de la pizarra. Ese usillo es esta varita de aquí. Está unida a una rosca. Esa rosca es milimétrica, por eso le dicen micrómetro o tornillo micrométrico, donde el paso de la rosca, aquí se lo estoy diciendo, el paso del tornillo es igual a la menor división. Entonces, ese paso del tornillo es igual a la menor división de la escala principal. Es a la menor división de la escala principal, a esta menor división de arriba, de abajo, mejor dicho, porque la menor división es, arriba está el milímetro y abajo está medio milímetro, fíjense. Entonces la menor división es medio milímetro, en este caso, pero no lo vamos a leer este instrumento, voy a tratar de explicar en otro instrumento. Entonces, ese paso es igual a la menor división de la escala principal. La menor división, L es la menor división, ustedes saben esto ya.
Entonces P igual a L. Cuando hace un pequeño movimiento, X, fíjese que ese pequeño movimiento X se expresa aquí. Es un pequeño desplazamiento del ángulo. Y ese ángulo está en radianes. Vamos a poner completo. Pero todo la vuelta de la rosca equivale a la vuelta del tambor, equivale a la vuelta del tambor. La vuelta de la rosca equivale a la vuelta del tambor cuando se gira. Entonces, el desenvolvimiento de toda la rosca, el desenvolvimiento de toda la rosca es igual a la cantidad de divisiones que tiene el tambor, ¿no? Al número de divisiones que vamos a marcar en el tambor, Entonces ustedes han visto que el paso es el desenvolvimiento por el tamaño R, por el tamaño de la circunferencia, por el radio de la circunferencia. Y el pequeño movimiento, ese pequeño movimiento que va a haber, que X, es el que le decía aquí, es igual al radio por el ángulo. Pero no se olvide que los dos están dados en radianes. Deja eso, no me bulla, venía aquí. Vamos a almorzar, chicos. Claro. Hay que ir a almorzar, una sencillita nomás. Bueno, ya está eliminado el otro. Entonces, ya sabemos que 2pi es 2pi radianes. Radian también. Entonces, si nosotros hacemos estas comparaciones, de la pequeña medida con el desplazamiento de una vuelta completa del instrumento, del tambor, o una vuelta completa, decimos que X sobre pi por R es igual a la menor división de la rosca sobre 2pi R. Pero está dado, fíjense, este está dado en radianes, entonces este se va con los radianes de este. Y el R se va con este R. Entonces queda igual a P sobre 2pi, la pequeña lectura. Esa pequeña lectura queda igual a P sobre 2pi. Y ya hemos dicho que 2pi es igual al desenvolvimiento. Hemos dicho que P es igual a la menor división de la escala principal y 2pi es igual al desenvolvimiento del tambor. Entonces, esta es la sensibilidad de ese instrumento de precisión. Esta es la sensibilidad. O sea que nosotros tenemos de dónde aparece
de su parte interna, de su estructura interna, aparece la sensibilidad del instrumento, pero sí está relacionado a la lectura. Lo vamos a hacer, como puedes ver, entonces nosotros podemos averiguar eso, que la sensibilidad del instrumento está asociada a a la menor división de la escala principal y al número de divisiones de... Entonces no tenemos por qué equivocarnos nosotros. Porque lo primero que hacían los estudiantes cuando yo estaba pasando clases presenciales era traerme un instrumento para leer. Y no hay donde se puede equivocar usted porque usted lee la menor división de la escala principal y mira la cantidad de divisiones que tiene el tambor y ya tiene la sensibilidad del instrumento. Ya tiene la sensibilidad del instrumento. Entonces usted lee la escala principal, lee la escala principal, lee la cantidad de divisiones que marcan una línea de la escala principal y lee la sensibilidad del instrumento, que no hay dónde equivocarse, porque usted lee la menor división de la escala principal y el número de divisiones del vernier y tiene la sensibilidad, aunque no está escrito en el instrumento. Aunque no está escrito en el instrumento.
Entonces, ¿cómo es esa lectura? Voy a tratar de esquematizarla aquí al final. El instrumento se lo representa de esa manera. Aquí se presenta la escala principal y aquí se representa la línea del vernier. Entonces, la lectura A es todo lo que marca la escala principal. De aquí hasta ahí, hasta donde está marcando el tambor. Es de A. Y B coincide con la línea de la escala principal. Esta línea de aquí es B. La línea esa que coincide exactamente con la línea de la escala principal. Esto es lo que le quiero decir aquí. Este es B. Y la sensibilidad es L sobre N. Ya saben que L es la menor división de la escala principal. La menor división de la escala principal. Y N es la cantidad de divisiones del vernier. Entonces no hay dónde equivocarse porque si usted no tiene el número, no tiene la sensibilidad del instrumento, usted mira la menor división de la escala principal en qué sistema está y mira la cantidad de divisiones que tiene el vernier y entonces hace eso y tiene la sensibilidad del instrumento. Sin necesidad que el instrumento le indique. Entonces no hay dónde perderse. Si tiene 100 divisiones, 1 sobre 100. Y la menor división de la escala principal es 1 milímetro, es 1 sobre 100. Si tiene 10 divisiones, es 1 sobre 10, porque la escala principal va a estar en milímetros, 1 milímetro sobre 10. Y si es que tiene 50 divisiones, es 1 sobre 50. Entonces no hay dónde perderte. No hay dónde perderse. Esa sería la lectura del instrumento. ¿Cómo leería usted? Le estaba mostrando, creo que no lo voy a hacer esto. ¿No? 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros y no ha marcado el 4. Entonces, ¿dónde lo ubica ese pedacito que no ha marcado entre 3 y 4? Lo ubica aquí en el tambor. Entonces, se fija usted, aquí está marcando, mire, el 15 está marcada la línea más grande, la línea más visible que se ve. Y más bajito está el 14, por eso le dice 4,14, porque este está dividido en 100 partes. 5, 10, 15, 20.
25, 30, 35, hasta 50, hasta la mitad y otra 50 a la otra mitad. 50 a la otra mitad. Entonces, por eso es que usted puede leer esta pieza cuando el lucillo está desplazado, el tamaño del desplazamiento del lucillo es el tamaño de la escala principal. Y para leer la sensibilidad del instrumento, si hay una distancia, un pequeño espacio para medir, eso se lo lee en el vernier, con una línea que coincide con la escala principal. Aquí coincide el 14, por eso se pone 4.14. Porque la cantidad de divisiones del tambor giratorio es 100 divisiones, aquí le estoy indicando. De todas maneras, si no se le muestra la cantidad de divisiones, está difícil que ustedes lo puedan leer, no hay que decirle cuántas divisiones tiene el vernier para que ustedes sepan la sensibilidad, cuál es la menor división de la escala principal y cuántas divisiones tiene el vernier para que conozcan la sensibilidad del instrumento. Entonces eso se le estaba mostrando. ¿Alguna pregunta al respecto? Ingeniero, aquí igual se toma en cuenta la dilatación. Claro, cuando usted está construyendo piezas mecánicas, con seguridad que tiene que tomar en cuenta la dilatación. Cuando está construyendo piezas mecánicas, porque las piezas mecánicas se construyen en diferentes lugares, en diferentes ambientes, ¿no? Entonces, cuando usted está construyendo, tiene que considerar esa dilatación. Por eso es que se le dio dilatación al principio para todos los instrumentos acerados. Eso lo consideran la fábrica, pues, y dan un error de tolerancia de fabricación debido a eso. Ya lo van a mirar posterior a esto, van a mirar unos calibres fijos y van a mirar las tolerancias de fabricación de una pieza mecánica. Porque el primer examen es hasta ahí, hasta normas internacionales casualmente. Ingeniero, disculpe una pregunta. Entonces, este instrumento de medición que es el micrómetro, ¿se podría decir que es un instrumento para medir piezas de mayor precisión? Todos los instrumentos de alta precisión miden el décima de milímetro, centésima de milímetro. Usted ha visto en el pie de rey que le mide centésima de milímetro. Y hasta centésima hemos mostrado un pie de rey que mide hasta centésima de milímetro, ¿no? Este también le está midiendo, mire, la décima de milímetro, la centésima de milímetro. Pero este instrumento tiene la ventaja que puede medir la milésima de milímetro. Le ponemos un vernier más, porque se lo vamos a colocar. Miren donde está la flechita. Aquí se lo vamos a colocar el otro vernier. Entonces ahí va a tener una sensibilidad de milésima de milímetro. Ahí se convierte en un instrumento de mayor precisión ya. Cuando le coloquemos otro vernier aquí en la próxima clase, le vamos a colocar un vernier aquí porque no lo he dibujado ahora y dibujarlo me va a demorar mucho tiempo. Lo voy a dibujar antes de clase del vernier que va a venir aquí, entonces vamos a leer la regla principal con el primer vernier más el segundo vernier. Entonces ahí nos va a dar una sensibilidad de milésima de milímetro y eso ocasiona que este instrumento en ese momento se convierta en mayor precisión ya. Cuando tiene el segundo vernier. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, si medimos con el micrómetro y lo dividimos con el vernier, va a haber una diferencia, pero no tan grande, ¿no? No hay diferencia. La décima y centésima del vernier, del calibrador pie de rey es exactamente igual a la décima centésima que le va a medir el micrómetro. Pero si es caso que queremos medir milésima de milímetro, entonces utilizamos el segundo vernier. Ahí ya vamos a tener una lectura que normalmente no lo he visto yo en los pies de rey, ¿no? Claro, ingeniero, lo que pasa es que yo se lo decía porque a veces la apreciación del vernier es de 0,05 y 0,2, mientras del micrómetro es 0,01. Podríamos dar pequeño, o sea, no es muy grande la diferencia, pero sí. Tiene que estudiar un poquito más, porque la primera clase que yo le di del pie de rey era 1/10. Era una décima de milímetro. Y después le di 1/100, era una centésima de milímetro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las sensibilidades hasta las centésimas son las mismas.
a donde va a cambiar un poquito porque este instrumento mide milésimas de milímetro, es con el segundo vernier que vamos a utilizar en la próxima clase. Hay que tirarle una revisadita a esa parte. Ya, muchas gracias, ingeniero. Es que no me he dado cuenta de eso. Es que lo que pasa es que yo trabajo en una empresa y nos muestran calibradores de 0,05 y 0,2. Pero muchas gracias. Esa es otra cosa. Usted leyó otro instrumento con otras sensibilidades. Ya le he dicho que usted no se puede equivocar ni en este ni en el otro instrumento en la sensibilidad, porque usted lee la menor división de la escala principal, aunque no está marcado en el instrumento, y la cantidad de divisiones que tiene el vernier, ya sea en este caso de tambor o en el caso del pie de rey, que es otra reglita auxiliar donde está el nonio vernier, la cantidad de divisiones que tiene el vernier, la menor división de la escala principal por la cantidad de divisiones que tiene el vernier es la sensibilidad del instrumento. Y tienen iguales sensibilidades ambos, solo que algunos instrumentos tienen mayor sensibilidad que otros, dependiendo de la cantidad de divisiones que tiene el vernier y la consideración que hagamos nosotros con la menor escala, división de la escala principal. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Ya. Bueno, por ahora no quería quedarme sin pasar clases. Era este instrumento que quería mostrarles, no he podido diseñar el segundo vernier, así que cuando lo diseñe en la próxima clase se lo doy. Ahora esto nomás vamos a hacer, que tengan un buen fin de semana. Una consulta, ingeniero. A ver. L1, ¿por qué es 1 milímetro? ¿No se divide 1 entre la cantidad de la escala principal? No entendí la pregunta. ¿Por qué es que L es 1 milímetro? Aquí en este caso, L hemos tomado 1 milímetro. L es 1 milímetro. 1, 2, 3, 4 y un pedacito que no se puede ver por la flechita esa. 4 y un pedacito. Pero si usted quiere tomar esto de aquí, también puede tomarlo. 0,5, 2, 3 y la cantidad 8. 8 y un poquito. Puede tomarlo los medio milímetros. Puede tomarlo los medio milímetros, pero yo lo he tomado y aquí hemos tomado en esta indicación los milímetros, la escala principal, la menor división de esta escala. Hemos tomado como que fuera 1 milímetro. Porque aquí debería ser 0,5 milímetros, ¿no? Entonces serían 8,05 milímetros. Entonces hemos tomado la menor división, 1, 2, 3, 4 y un pedatingo que está después de 4 que no se ve por la flechita roja que hay aquí. Y ese es el que está leyendo el vernier. Entonces, hemos tomado la menor división como 1 milímetro. Pero tómenla como medio milímetro, igual las divisiones del vernier le va a dar esa sensibilidad. Tómenlo como medio milímetro, le va a dar 8, un poquito, y 8 medio milímetros, ¿cuántos son? 4 milímetros, ¿no? Yo le he tomado como la menor división como 1 milímetro. Debí tomarla como 0,5 milímetros para que usted quede más conforme, ¿no? Ingeniero, Diga. el 15 en esa imagen, en la imagen que nos muestra, ¿qué significa? Es la cantidad de divisiones que está indicando el vernier, pero no es el 15 que está indicando, es el 14, fíjense. Al final del micrómetro, ingeniero. Por eso, se lo voy a apuntar con una flechita. Por favor. Ah, este de aquí. Sí, exacto, ese. Este de aquí está asegurándolo en el valor antes de 15, está asegurándolo, fíjese. 14, antes de 15 está dándole un seguro, este es el ajuste de la lectura. En el 14, antes de 15 lo está asegurando. Este de aquí. Está asegurando esta medida de aquí. 14 antes de 15, porque 15 es la línea que está arriba. 15 es la línea que está arriba y está ajustando en el 14, fíjese. Entonces está ajustando en el 14. Estos instrumentos venían con esas indicaciones antes vienen con un reloj, ahora vienen con su relojando aquí, tal le da la medida directo. Pero no tiene ningún chiste leerlo en un reloj
Es como mirar la hora, pues, y no sabe cuántos minutos tiene la hora, cuántos segundos tiene la hora, entonces usted tiene que saber como ingeniero cómo está constituido el instrumento y por qué lee de esa manera. Aquí está ajustando el 15 del 15 de aquí, antes de 15, 1, mire, 14 lo está ajustando ahí, lo está ajustando en 14. Entonces usted, si no lo puede leer aquí, lo va a leer aquí. Gracias, ingeniero. Listo, ingeniero. Bueno, ahí quedamos por ahora, nos vemos la próxima clase, que no diseñé el segundo vernier y no me dio tiempo, ¿no? Porque tenía otras clases anteriores, no me dio tiempo de diseñar el segundo vernier, porque uno se tira hasta 1 hora diseñando, haciendo, preparando la materia y no me dio para diseñar.